Christopher Small, su vida y su pensamiento. Un hombre que cambió la forma en que entendemos la música y la educación. Christopher Small nació en 1927 en Palmerston North, Nueva Zelanda. Falleció en 2011 en Sitges, España. Pianista y gran investigador con amplia experiencia en musicología, educación musical, composición, dirección coral, geología y zoología. Aunque muchos lo consideran musicólogo y etnomusicólogo, él desmintió eso en una entrevista diciendo que no tenía formación alguna sobre eso, pero que no le impedía investigar sobre ello. Durante su vida, fue profesor en distintas escuelas, sobre todo en Inglaterra, primero en secundaria y luego en universidades. También fue autor de libros fundamentales en la rama educacional. Entre sus obras más conocidas se encuentran Music, Society and Education, Music of the Common Tongue y Musicking, The Meanings of Performing and Listening. Este último libro fue compartido por él mismo en 1997 en un congreso de etnomusicología en Sitges, donde hablaba de las conclusiones a las que había llegado en la redacción de su ambicioso texto, abordando la premisa de que la música no es un sustantivo, sino un verbo. Tengo un problema con el uso de la palabra música. Creo que la música no es una cosa sino una actividad. Es algo que hace la gente. Además, en 1986 escribió para la BBC una serie de 3 episodios sobre la música afroamericana. Pero, ¿qué tenía de especial su forma de pensar? Para Small, educación y escolarización no son lo mismo. Se puede ir a la escuela sin aprender nada, y al mismo tiempo aprender muchísimo sin haber pisado un aula. Él criticaba la idea de que el conocimiento existe de manera aislada, como si estuviera afuera de nosotros, esperando ser transmitido. Según Small, ese modelo atraviesa en su gran mayoría el sistema escolar occidental, un sistema lineal rígido que ignora la experiencia real del estudiante. Small advertía que la escuela promete felicidad futura a cambio de sacrificar la alegría presente. Pero cuando finalmente llega ese futuro, muchos jóvenes se sienten desgastados, desmotivados e incapaces de encontrar placer en aprender o crear. Para él, esa era una de las grandes tragedias de nuestra educación. Decía también que los salones de clase se parecen a las salas de concierto, los pupitres mirando al frente, el docente como única fuente de conocimiento y poca o nula interacción entre los propios estudiantes. Además, cuestionaba el currículo estandarizado. Según él, los humanos aprendemos como una telaraña, conectando distintas experiencias, pero la escuela nos obliga a hacerlo de manera lineal, como si solo existiera un camino correcto. La escuela debía ser un lugar no solo para asimilar, sino también para crear. Un espacio donde los estudiantes experimentaran, inventaran y construyeran el conocimiento de manera activa. Más que clases de música, se necesitan oportunidades para hacer música. Ahora bien, ¿qué entendía Small por música? Para él, la música no es un objeto, ni una cosa estática. La música es una actividad, algo que hacemos. La tradición occidental suele reducirla a obras, partituras, canciones, piezas, y a partir de ahí se afirma que solo la música clásica es la verdadera música. Pero Small recordaba que ese género representa apenas un pequeño porcentaje del consumo musical mundial. Entonces, ¿qué es lo esencial?
Para él, la esencia está en la acción de interpretarla. Un oratorio de Händel puede ser sublime, pero también lo puede ser una niña cantando Rodolfo el Reno para sus padres en Nochebuena. La belleza no depende de la obra en sí, sino del amor, la entrega y la conexión de quienes participan en la experiencia. De ahí surge su concepto más famoso, musicking, o en castellano, musicar, que significa participar de cualquier forma en una experiencia musical. Cantar, tocar, escuchar, bailar, ensayar, componer o incluso estar en el público. Hasta la persona que vende las entradas al recinto o aquel espectador que está tosiendo de manera ruidosa forman parte del acto musical. Lo importante de un acto musical son las series de relaciones humanas que se crean cuando la música nos congrega o nos hace escuchar por cualquier medio. En otras palabras, la música no es un producto, es un proceso. Y es a través de ese proceso que entendemos mejor nuestras relaciones sociales, emocionales y políticas. En la enseñanza, Small criticaba la educación musical occidental por estar enfocada solo en el resultado final, la perfección de las notas, la técnica impecable y la preparación de un concierto. Decía que este enfoque convierte la educación musical en una especie de fábrica que produce intérpretes técnicamente competentes, pero muchas veces desconectados de la experiencia viva de la música. Además, señalaba que el sistema favorece solo a una élite de estudiantes capaces de cumplir con las exigencias académicas, dejando al margen a la mayoría, calificándolo como absoluta y egocéntrica. Para él, la música debía ser natural y procesual, no centrarse en la perfección del producto, sino en la riqueza del camino. Ponía como ejemplo al jazz, que nació de la improvisación, fuera de los moldes clásicos, y solo mucho tiempo después fue aceptado por la academia. Hoy, algo similar ocurre con la música popular, que todavía es despreciada por muchos docentes, cuando en realidad conecta directamente con la vida cotidiana de los estudiantes. Para Small, enseñar música debía significar permitir que los alumnos experimenten el mundo y sus emociones a través de ella, sin obsesionarse con los resultados finales. Tal como lo hacen los niños cuando dibujan o juegan, el valor no está en el producto terminado, sino en la experiencia vivida. En la actualidad, hay muchos centros de estudios superiores de música que contemplan cambios en cómo se debe abordar la educación musical y en el que se encuentra presente el término musicking y preparar a las personas para algo más que ser músicos con altos niveles técnicos. Christopher Small nos invita a mirar la música y la educación desde otro ángulo. Nos recuerda que aprender no es repetir contenidos y que hacer música no es solo interpretar obras de prestigio. Es, sobre todo, una experiencia humana compartida, un acto creativo que nos conecta con los demás y con nosotros mismos. Al estudiar su pensamiento, comprendemos que la verdadera tarea de la educación musical no es formar intérpretes perfectos, sino personas capaces de vivir, sentir y crear a través de la música.